Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos entonces a su clase de Macroeconomía 1 de hoy, lunes 10 de enero. Estamos en la semana número 12 y como ya les había dicho en la clase pasada, estamos en el llegadero, estamos en la parte principal, importantísima del modelo ISLM. Y obviamente hoy terminamos con esa unidad. Entonces, unidad 4, modelo ISLM, y hoy nos vamos a concentrar en lo que es muy importante para nosotros, que es efectividad. Efectividad de la política monetaria y fiscal, ¿ok? Es muy importante para nosotros esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la cosa? La cosa la vamos a empezar entendiendo claramente el modelo ISLM, entendiendo entonces cuál es el aporte que se logra con el modelo ISLM para poder establecer la efectividad de la política fiscal y de la política monetaria, y luego cómo podemos medir el grado de efectividad de esa política fiscal y esa política monetaria. Entonces, hemos venido trabajando con un sistema cartesiano, lo hemos llamado muy especial, muy particular, ¿verdad? De este modelo ISLM, porque este sistema cartesiano particularísimo tiene en el eje de las X una variable del mercado monetario que es, perdón, en el eje de las X tiene una variable muy importante del mercado de bienes y servicios, que es el ingreso, y en el eje de las Y tiene una variable importantísima del mercado monetario, que es la tasa de interés. Recuérdense que aquí la tasa de interés real y la tasa de interés nominal son exactamente la misma, porque al mantener los precios constantes no hay inflación, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho es trazar una curva con pendiente negativa y hemos dicho que esta señora es nuestra curva de la IS. Es decir, que en esa curva de la IS están en equilibrio la oferta agregada y la demanda agregada, pero como saben, la demanda agregada siendo la que establece la tónica I. Luego también hemos dicho que esa señora IS, que es ahorro e inversión, permite determinar el ingreso de equilibrio, y que eso lo hace mediante la siguiente fórmula. K, que es el multiplicador, por A, que son todos los componentes autónomos de la inversión, menos BR, ¿ok? Y entonces hemos dicho que la pendiente de la IS depende del valor de B. ¿Y quién es B? B es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿ok? Entonces, recordando además la ecuación larga para que no se les vaya a olvidar a la hora de calcularla, los ejercicios que vamos a hacer tienen que ver con calcular ingreso de equilibrio y tasa de interés de equilibrio, ¿ok? Entonces, recuérdense que la fórmula completa es que el multiplicador keynesiano, perdón que va con minúscula, el multiplicador keynesiano es 1 entre
propensión marginal, perdón, 1 menos propensión marginal a consumir multiplicado por 1 menos T, y a todo ese resultado le vamos a sumar M. M es la propensión marginal a importar, T es la tasa impositiva, la propensión marginal a consumir es PMSC, ¿ok? Y todos los componentes autónomos, hemos dicho que son el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, las transferencias recibidas pero ponderadas por la propensión marginal a consumir, más las exportaciones autónomas, menos las importaciones autónomas. De manera que estos son todos los complementos que repito, nos permiten determinar todos los puntos de equilibrio en el eje de, en la curva IS, que es la curva del mercado de bienes y servicios. Luego tenemos otra curva con pendiente positiva, que es la LM. La LM entonces es el equilibrio en el mercado monetario, y para conseguir el equilibrio en el mercado monetario, lo que tenemos es que allí en todos esos puntos, la demanda de saldo de reales es igual a la oferta de dinero, ¿ok? Entonces, LM está en equilibrio, la oferta monetaria, que la vamos a entender como M sobre P, con la demanda de saldos reales, que la hemos llamado L. Recuerden que siempre que haya diferencias entre el ingreso, perdón, que siempre que haya diferencias entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, va a variar la tasa de interés. Igual aquí, siempre que haya diferencias entre la oferta agregada y la demanda agregada, va a variar el ingreso de equilibrio. Entonces aquí, esta curva de la LM nos permite obtener la tasa de interés de equilibrio, y eso se hace a través de la siguiente ecuación. K entre H multiplicado por el ingreso va a ser menos, 1 entre H multiplicado por M entre P, ¿ok? ¿Dónde vamos a conseguir los valores de K y H? Ah, bueno, resulta que el valor de K es la relación, la sensibilidad que tiene la demanda de dinero al ingreso. Entonces tenemos que K va a estar siendo esa sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso, mientras que H va a ser la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, de manera que entonces vamos a tener a H acompañando a la tasa de interés. En otras palabras, jóvenes, los parámetros de K y de H los vamos a tener en la función de demanda. Función de demanda de saldos reales, ¿ok? Obviamente, M sobre P es la oferta monetaria, ¿ok? M entre P es la oferta monetaria. Entonces recuerden, K en el mercado monetario significa sensibilidad de la demanda de dinero a el ingreso, y H significa sensibilidad de la demanda de dinero, que es L, a la tasa de interés. La pendiente de la LM
depende depende, vamos a ponerle básicamente, el valor de H. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué vamos a obtener cuando la demanda, la IS es igual a la LM? Importantísimo. Cuando la IS es igual a la LM, vamos a tener equilibrio simultáneo en ambos mercados. Equilibrio simultáneo en ambos mercados, ¿ok? Importantísimo eso porque resulta que hay un solo nivel de ingreso y hay un solo nivel de tasa de interés capaz de equilibrar ambos mercados, ¿ok? De manera que este Y sub E que está aquí y este R sub E que está aquí son los únicos que nos permiten tener equilibrio simultáneo en ambos mercados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora esto Muy es bien, todo profe. puro repaso. Ok. Entonces, luego a la hora de evaluar la efectividad, de la política fiscal. Lo primero que tenemos que entender que si queremos aplicar política fiscal expansiva, de lo que se trata es de desplazar la IS, ¿ok? Entonces seguimos teniendo por aquí a Y sub E. Seguimos teniendo por aquí a la tasa de interés de equilibrio, o la, perdón, en el eje la tasa de interés, ¿ok? Y si yo lo que quiero es aplicar política fiscal expansiva, coloco mi LLM normalita, como ella va, ¿ok? Acuérdense, la que representa el mercado de bienes y servicios, coloco una primera curva de IS, ¿ok? Que va a representar un primer equilibrio, una primera IS1, y obviamente hay un primer punto de equilibrio del mercado de arranque. Acuérdense que siempre partimos de un primer punto de equilibrio donde hay una Y sub E que la vamos a llamar 1 y una R sub E que entonces es nuestro punto de arranque. ¿Qué persigue la política fiscal expansiva? Busca que haya un incremento del ingreso. Bueno, de hecho, ambas políticas, la monetaria y la fiscal, lo que quieren es que aumentemos el ingreso de la economía. Entonces, bueno, desplazo mi S, ¿ok? Y cuando desplazo mi S, ¿cómo puedo desplazar la IS? ¿Qué políticas puedo aplicar? ¿Quién me dice una política expansiva que me permita desplazar el ingreso? Una política fiscal expansiva, ¿quién me lo dice rapidito? El aumento del gasto. Exactamente. Supónganse que hacemos, Dios mío, me salieron 500 gráficas aquí. Ustedes saben que estamos pasando de S1 a S2, ¿ok? S2. IS, perdón. IS. Muy bien.
Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ah, bueno, aquí ha pasado lo siguiente. Hemos logrado incrementar el ingreso según como usted ha, obviamente, aquí lo que ha ocurrido es que los parámetros, como ven, los parámetros tremendos aquí son B, K y H. Dado estos parámetros estándar que están aquí, cuando hacemos esta política fiscal expansiva, logramos entonces aumentar el ingreso. ¿Ok? Fíjense que se está pasando a Y sub 2. Maravillosamente se ha logrado el objetivo que era de aumentar el ingreso. Eso está muy bien. Pero fíjense que ha ocurrido una cosa adicional y es que se ha aumentado la tasa de interés. ¿Y por qué se ha aumentado la tasa de interés? Porque es que ahora hemos visto simultáneamente lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios y lo que ocurre en el mercado monetario. Entonces, ¿cómo entendemos esto que está aquí? Lo entendemos de la siguiente manera, jóvenes. Un aumento de el gasto, un aumento de la inversión, un aumento de cualquier componente de la demanda agregada genera un movimiento del componente autónomo y un movimiento del multiplicador y se logra todo este efecto que está aquí. Fíjense que si yo paso toda esta línea desde IS1 a IS2, yo estoy logrando un ingreso, ¿verdad? Uy, perdón, no sé por qué se puso hasta aquí, ya en un segundito. Un ingreso que según Keynes iba a ser una proyección total del ingreso, ¿sí? Iba a obtener un efecto, esto ahora siempre se llama Y sub E1 prima o Y sub E prima, vamos a darle solamente el prima para no volvernos locos con tantas cosas ahí. Ok, ya lo agarro. Y sub E prima. Entonces, hemos logrado, si no existiera una combinación de mercado monetario con monetario real, llegáramos hasta aquí. Ah, pero es que resulta que este aumento del ingreso se traduce en el mercado monetario en un aumento de la demanda de dinero. Y como ocurre ese aumento de la demanda de dinero, hay un desplazamiento de la demanda de dinero en el mercado monetario que hace subir la tasa de interés. Y ante esa subida de la tasa de interés, va a haber una caída de la inversión y una caída del ingreso. Por eso es que nosotros, este componente de aquí, esta partecita de aquí, oh Dios mío, ajá, esta partecita de aquí, es decir, todo este ingreso que debería subir y que no subió, lo llamamos como, ¿quién se acuerda? Efecto expulsión. Joder, tienen que estudiar muchísimo. Ahora sí estamos en la recta final de esto, ¿sí? Lo llamamos efecto expulsión. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que, repito, lo que ocurre cuando aumenta el ingreso es que la demanda de dinero también se ve afectada. Vamos a tratar de graficar aquí rápidamente. No, ahí no le voy a poner todos los elementos, por favor, así que ustedes tienen cuidado de entender que es una explicacioncita por aquí aparte. Ah, bueno, y entonces, recuérdense, jóvenes, que en el mercado monetario tenemos la oferta monetaria, que es una línea vertical. Tenemos la demanda de dinero, que es, uy, está demasiado grueso. Un poquito más suavecito así. Tenemos una demanda de dinero. Acuérdense que esta es la señorita L y que esta es la señorita M sobre P. Y lo que ocurre cuando aumenta el ingreso es que se desplaza la demanda de dinero, porque acuérdense que si hay una cosa para la que ¿cómo se llama?
hacen transacciones es para, una de las razones por la que se demanda dinero es para las transacciones, ¿ves? Entonces, este efecto expulsión, lo que viene dado aquí es porque ante este crecimiento del ingreso nuevo, me va a llevar a un nuevo nivel de demanda agregada y eso va a hacer subir la tasa de interés. Esta subida de la tasa de interés que está aquí está respondiendo a ese efecto y está evitando que haya del todo una expansión del ingreso. Mientras más grande sea el efecto expulsión, pues obviamente menos va a ser el impacto sobre el crecimiento. Mientras menos grande sea el efecto expulsión, pues más efectiva va a ser la política fiscal. ¿Y de qué va a depender eso? Jóvenes, muy importante que lo entiendan, va a depender de que B sea bajo. El efecto de la, vamos a ponerlo directo, el valor de B es crucial en amortiguar el efecto expulsión. Porque mientras menos responde la inversión a la tasa de interés, menor será este efecto. ¿Y cómo logramos ver que ese efecto se amortigüe? ¿Quién me lo dice? Ese efecto vamos a lograr verlo que se amortigüe mientras B sea más bajo. B bajo es decir, y S inclinada amortigua el efecto. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Importantísimo que entiendan toda esta parte porque si no, cuando vemos las diferentes pendientes que puede tener la I, S, la M, la cosa se complica. ¿Ok? Voy a separarle esto un poquito aquí. ¿Me están entendiendo entonces lo importante aquí de que esta es la política fiscal expansiva? Y mientras logremos neutralizar el efecto expulsión, pues entonces va a ser mayor la efectividad de la política fiscal y la efectividad de la política fiscal se logra siempre y cuando sea la IS muy inclinada. Mientras más inclinada sea, más efectiva la política fiscal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, vamos con la efectividad de la política monetaria. En el caso de la política monetaria, siempre recuerden que la curva que vamos a mover es la LM, ¿ok? Ahora aquí, la curva que podemos mover es la LM. Como siempre, van a arrancar de una primera situación normal. Aquí tenemos la LM. Y pongámosla de una vez 1 para no tener que volverla a escribir. Vamos a tener nuestra curva IS. Y ahora la política monetaria a quien vamos a expandir, a quien vamos a desplazar a la derecha es a la curva LM. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí LM2. Obviamente eso nos da, pasar las respectivas rayas, por aquí un Y sub 1, por aquí un Y sub 2. Fíjense que entonces se está logrando el objetivo
Y sub E1, perdón, Y sub E1, Y sub E2, se está logrando nuestro objetivo de aumentar el ingreso. La política monetaria está siendo muy efectiva en aumentar el ingreso. Pero además, ¿por qué ha ocurrido eso? Bueno, ha ocurrido eso porque fíjense lo que ha pasado con la tasa de interés. La tasa de interés estaba aquí primero y ahora la tasa de interés está aquí. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés? La tasa de interés ha bajado, ¿sí? Aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. Entonces, ¿cómo ha ocurrido este milagro aquí? Bueno, ante una política monetaria expansiva, se ha creado un desequilibrio en el cual la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero y para equilibrar el mercado ha ocurrido una baja en la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés ha permitido aumentar la inversión. Esto no lo voy a poder acostar. Ya, déjame ver cómo logro. No, aquí. Aquí esta es la flecha que me interesa. Esta disminución de la tasa de interés ha permitido que esta disminución de la tasa de interés ha permitido que aumente la inversión y entonces ese aumento de la inversión ha permitido este aumento del ingreso. Por eso es que este fenómeno, jóvenes, que permite pasar de Y sub 1 a Y sub 2, se conoce con el nombre de transmisión monetaria, ¿sí? Lograr que se pase con la LM de Y sub 1 a Y sub 2 se llama transmisión monetaria. Transmisión monetaria. Eso es una cosa buenísima porque resulta que los clásicos decían que solo existía neutralidad del dinero y que entonces no había manera de que un aumento de la cantidad de dinero generara un crecimiento de la actividad económica. Aquí se logra demostrar que si estamos en un escenario donde hay cierta rigidez en los precios, pues entonces un aumento, una política monetaria expansiva, pues sí va a estimular un desplazamiento dentro de la curva IS y va a generar entonces que haya un aumento del ingreso, ¿ok? Eso, repito, es lo que llamamos la transmisión monetaria. ¿Qué potencia la transmisión monetaria? Para que la transmisión monetaria sea muy efectiva, la demanda de dinero debe responder mucho al ingreso, ponerlo con su Y de una vez, al ingreso y responder muy poco a la tasa de interés. Es decir, H debe ser bajo y la L, lo que implica una LM muy inclinada, ¿ok?
¿Por qué necesitamos que ocurra esto? Porque mientras más sensible sea la demanda de dinero a la tasa de interés, pues con lo que se mueva el ingreso va a ser suficiente para que se restablezca el equilibrio en el mercado monetario. En la medida que la demanda, en la LM se hace más plana, es decir, responde más a la tasa de interés, va a tener que moverse la tasa de interés para restablecer el mercado, y como un aumento mayor de la tasa de interés potencia el efecto de expulsión en el mercado de bienes y servicios, pues entonces nada, le va a quitar efectividad a la transmisión monetaria. Entonces, repito, estos efectos, esta efectividad de la política fiscal, entendiendo cómo opera el efecto de expulsión, esta efectividad de la política monetaria, entendiendo cómo opera la transmisión monetaria, son importantísimos para entender el efecto de la política fiscal y de la política monetaria. Y además para entender el grado de efectividad de la política fiscal y de la política monetaria, es importante entender que en el caso de la IS, si es política fiscal, B tiene que ser bajito, es decir, la IS tiene que ser muy inclinada. En el caso de la política monetaria, H tiene que ser muy bajito, es decir, la que tiene que ser lo más inclinada posible es la LM. Es decir, que lo que hacen los analistas, lo que hacen los economistas, es que en una economía en particular tratan de determinar en un momento dado cuál es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, cuál es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso y cuál es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Porque estos elementos son cruciales para tratar de ver qué tanto impulso le pueden dar la política fiscal y la política monetaria a el desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Obviamente recuerden que esto es solo una parte de la historia. En el modelo de oferta y demanda agregada, que es el que vamos a ver en la segunda hora, vamos a tener un asunto o vamos a entender que allí la forma de la curva de oferta agregada, pues tiene mucho que decir, porque si los precios son totalmente flexibles, la política económica, tanto fiscal como monetaria, no tienen efectividad. Si los precios, si estamos en el corto plazo y los precios son rígidos, pues entonces la política fiscal y la política monetaria tienen alguna efectividad. Y al final, jóvenes, de lo que se trata, y por eso se dice que este modelo tiene otra cosa muy importante, aparte de derivar la curva de demanda agregada y aparte de establecer la efectividad de la política fiscal, nos dice que también nos ayuda a entender las fluctuaciones, porque vamos a ver en esa unidad número 5 cómo las fluctuaciones van a ser, porque hay diferencias entre el PIB real y el PIB potencial, y la demanda agregada tiene mucho que decir dónde vamos a estar ubicados. Si vamos a estar ubicados en el corto y en el mediano plazo al mismo tiempo, si vamos a estar ubicados solo en el corto plazo en una situación de recesión, o si vamos a estar ubicados solo en el largo plazo en una situación de presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces es muy importante, repito, tener esto claro. Déjenme ver si esto me deja ir a la presentación en estos 4 minutos que nos quedan. Eres lento para todo.
Ok, me dicen sí, ya pueden ver la pantalla. No, yo creo que... Ok, entonces fíjense, aquí en la pantalla ustedes van a conseguir en la lámina 52 una chuleta muy buena donde pueden ver que la política fiscal va a ser muy efectiva si la IS es empinada y la LM es lo más plana posible, ¿ok? Es allí donde se alcanza la mayor efectividad. ¿Por qué se alcanza la mayor efectividad? Porque aquí en el caso de la IS tenemos que el efecto expulsión no se lleva a cabo y además que la demanda de dinero depende muchísimo de ¿cómo se llama? La tasa de interés y entonces ese movimiento va a permitir que se equilibre el mercado sin mayor problema, ¿ok? Es decir, no ocurre el efecto negativo en el mercado de bienes y servicios y se ocurre el efecto positivo en el lado de en el lado del mercado de dinero, obviamente de lo que ocurre aquí, que es una, ¿cómo se llama? Política en la cual vamos a tener un aumento del ingreso y una reducción de la tasa de interés. En el caso de la política monetaria, también pasa lo mismo. Mientras más empinada sea la demanda, la LM, y más plana sea la IS, se logra la mayor efectividad de la política monetaria. ¿Ok? Igual aquí vamos a tener un efecto maravilloso de transmisión completa, ¿sí? En la cual no vamos a tener la interferencia con el efecto expulsión. Eso lo tienen aquí explicado paso por paso, ¿ok? Y sobre todo lo tenemos resumido aquí. Fíjense, en resumen, la efectividad de la política fiscal se presentan los siguientes rasgos. La condición que hace más efectiva la política monetaria hace que la política fiscal sea menos efectiva. Es decir, que la política fiscal y la política monetaria se van a hacer más efectivas mientras más inclinada sea la curva. En ese contexto, la otra curva no puede ser inclinada porque se pierde la efectividad. La efectividad de la política monetaria se incrementa cuando se reduce la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés y aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero a la inversión, al ingreso. Esto se debe a que se requieren grandes movimientos de la inversión y del ingreso para equilibrar el mercado del dinero, cosa que nos interesa muchísimo. Si la que tuviera que moverse fuera la tasa de interés, le restaría dinamismo al incremento del ingreso. Y la efectividad de la política fiscal aumenta cuanto menor sea la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, porque se amortigua los efectos de la política fiscal sobre el aumento de la tasa de interés, lo cual neutraliza el efecto expulsión. Como ven, déjenme ver si esto me queda solo un minuto. Wow, no creo que podamos volver otra vez a la pizarra, pero intentémoslo. Como ven,